Último episodio. 54ª parte. La cristiandad encontrada agitada o revolucionada. Estudios en el libro de los jueces en su segunda división. Continuamos desarrollando los últimos episodios de este maravilloso libro de los jueces. En la continuidad y finalidad de nuestro presente estudio de este maravilloso libro, comenzaremos a desarrollar este episodio final de este maravilloso libro. Y para ello compartiremos los respectivos sucesos de los dos últimos capítulos, esto es el capítulo 20 y el capítulo 21, dentro de la segunda división del presente libro, en donde con extremo detalle hemos podido avisorar el panorama general de los distintos sucesos que se llevan a cabo en manera literal, espiritual y su aplicación dispensacional. Leemos en el capítulo 20, verso primero. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba, y la tierra de Galaad ante el Señor en Mizpa. Aquí se nos muestra una gran reunión de todas las tribus, excepto Benjamín, para el Señor. Hay una aparente solemnidad y dignidad conectada con esta poderosa reunión del pueblo que es muy sorprendente. Parecía grande e impresionante. Seguramente hay unidad de propósito, inferiríamos, de la descripción. Pero por desgracia, están unidos contra sí mismos. Y el Señor nos asegura que una casa así no puede mantenerse en pie. Como se señaló anteriormente en el libro, la pregunta al principio era, ¿quién subirá primero a pelear contra los cananeos? Y al final, la pregunta es, ¿quién subirá primero a pelear contra los hijos de Benjamín? O como nos dice la versión revisada, ¿quién de nosotros subirá primero a la batalla contra los hijos de Benjamín? En tipo, esto representa el fin de la era de la iglesia, la era de mayor privilegio, cuando Dios está sacando de entre los gentiles una novia para su hijo, una reina para su rey. Y termina como ha terminado toda época, en lamentables derrotas y fracasos. Y sin embargo, a pesar de todo, Dios no ha fallado. Él tiene a la iglesia gloriosa, toda perfeccionada y glorificada en el momento que se representa aquí. Ella fue vencedora en medio de la decadencia y ruina manifiesta. De hecho, todas las cosas que estaban en su contra obraron para bien. El terrible alejamiento de Dios de la mayoría del pueblo de Dios y su verdad, con el mal que lo acompaña, no fueron impedimentos hacia la victoria para ella. Cuanto más oscura era la noche del dolor, más brillaba la lámpara de su testimonio. Es en tales casos, en tales condiciones, que la sinceridad con su compañera, la fidelidad, es apreciada por el Señor y recompensada correspondientemente, porque nos cuesta algo seguir a un Señor rechazado. Esto es contar el costo y aceptarlo. Pero recibimos recompensa en la gloria según lo que hemos perdido en la tierra, ganancia eterna por pérdida transitoria, un peso excesivo de gloria por leves aflicciones. ¿Quién no desearía tal intercambio? Pero lamentablemente ni siquiera el pueblo de Dios cree en todas las buenas nuevas que nos cuentan las Escrituras. Y todas acerca de la verdad. Muchos se dejan llevar por las cosas que se ven y por lo tanto no pueden ver los eternos propósitos de lo invisible, que es por fe. Y como hemos señalado, por fin hay unidad, pero es una unidad creada por el hombre. Dios no ha ordenado esta reunión, aunque es un asunto religioso. Se llama la Asamblea del Pueblo, como dice el versículo 2, y Él permitirá que sirva todo esto a su propósito. El levita es testigo y da cuenta de la mala acción en el versículo 5 y leemos, y levantándose contra mí, los de Gabaa rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Esto es prueba añadida de lo que dijimos antes, que la enemistad de estos hombres de Belial era realmente hacia el levita, y destruyeron a la mujer porque ella, según creían, les pertenecía. La interpretación es sencilla. El catolicismo llegará a su fin de la misma manera. Las naciones que la destruyan odiarán a Dios y a su ungido. Se volverán contra ese gran misterio de iniquidad y en una hora vendrá su juicio. Y es el Señor quien la ha juzgado y el veredicto es culpable. Leemos en Apocalipsis capítulo 18, versos 5 y 8. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Versículo 8. Por lo tanto, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Las palabras de Levita contra los hombres de Benjamín actúan poderosamente sobre el ejército de Israel. Están movidos por un impulso, están reunidos como un solo hombre, surgen como un solo hombre. ¿No es esto unidad? Al parecer están en la posición correcta
y en la unanimidad. ¿Qué más se puede desear? Veamos a medida que avanzamos. Rápidamente las 11 tribus se levantan y se lanzan a juzgar. Al instante sacan sus espadas, fuertes con sus amenazas indignadas, que evidenciarán su propia pureza superior y su celo ardiente por Dios. Harán lo que manda la ley y quitarán el mal de Israel. Quitad el mal de Israel, como dice en Deuteronomio, capítulo 17, versículo 12. Realmente no se dan cuenta de lo que esto significa, ni de lo mucho que esto los incumbe. Aparta el mal, pues es de Dan hasta Beerseba en la misma urdimbre y trama de su naturaleza. Y sus vidas domésticas no son más que evidencia de esto, como lo atestigua la historia de Micaía, pero solo ven la paja en el ojo de Benjamín, ignorando la viga en el suyo propio. Y es como siempre ocurre con la vieja creación moralista. Siempre tratan con los detalles de los demás. La reunión anterior es una gran reunión en unidad. Sin embargo, Israel recibe poco consejo del Señor. ¿Qué necesidad? Preguntarían. ¿No es esto, claro, nuestro deber? A Benjamín se le envía un mensaje duro, elevado y exasperante. ¿Qué maldad es esta que se hace entre vosotros? Versículo 12. Es solo entre vosotros. Estamos bastante libres del mal. No es de extrañar que Benjamín no quisiera escuchar. Entonces van a la batalla y el Señor lo permite y más, y autoriza la batalla. Es el fruto de la declinación universal de la jefatura de Cristo, de no reconocerlo como cabeza. Este conflicto se ha manifestado en cierta medida a lo largo de la edad de la Iglesia, por la misma razón, pero al final llegará el pleno desarrollo de la separación en el mismo momento en que la cristiandad, incluidos el catolicismo y el protestantismo, aparentemente se haya organizado en una armonía muy hermosa. Seguramente uno se ve obligado a reírse, incluso como lo hace Dios en el Salmo 2, de sus débiles esfuerzos por lograr una unidad de doctrinas y religiones tan divergentes, porque pronto tendrán una mezcolanza regular. Todo lo religioso puesto en una sola olla, pero verdaderamente habrá muerte al comer, como descubrirán, para su pesar, los pobres ciegos engañados por Satanás. No prestarán atención a la palabra de Dios que dice claramente que el fin del dominio gentil, así como del catolicismo, es la derrota. Y la causa misma del vergonzoso final de ambos es la superficial confederación de religiones, la Liga de las Iglesias, que hoy está pasando al frente. Tendrá éxito, pero solo por un corto tiempo. Esta gran y maravillosa extraña liga religiosa, dominada por la Roma religiosa, se sentará a la cabeza de los líderes del mundo, llevando las riendas, es decir, el dominio de los asuntos mundiales, guiar a la Liga de las Naciones hacia la paz prometida e impulsarla hacia el poder y la prominencia. Pero el poder de Roma será despojado por algunos de las naciones protestantes, los 10 cuernos de Apocalipsis 17:16, y luego, oh triste desenlace de lo que tan hermoso comenzó, ella dejará de existir siendo pisoteada. Su poder desaparecerá, su prestigio destruido, su brillo se atenuará, se va a opacar, pero esto provocará una ruptura en la Liga de las Naciones. Habrá guerra otra vez. Sin duda, los mercaderes y reyes que lamentan el derrocamiento de la Roma se levantarán en armas contra los 10 cuernos. Después de que esta gran reunión representante de naciones profesantes, naciones cristianas, hubo determinado su curso de acción, incluso obligándolo con un juramento, subieron a la casa de Dios para pedir consejo. Pero no hubo lágrimas, ni tristeza, ni autocrítica, ni conciencia del pecado común, ni reconocimiento real de la relación, aunque Benjamín era parte de la liga. Simplemente asumen el lugar de los justos ejecutores de la ira, y la única consideración con ellos es que le hacen la pregunta al Señor: ¿quién irá primero contra los hijos de Benjamín? Versículo 18. La batalla del primer día tiene un resultado extraño. La derrota es la porción de las otras 11 tribus. El efecto es bueno. Por ahora la gente llora. Parece haber tristeza mezclada con su asombro, y suben y piden consejo al Señor. Y esta vez observen que la pregunta no es ¿quién irá?, sino ¿subiré a la batalla contra los hijos de Benjamín mi hermano? Versículo 23. Destacan la unidad. Sí, dice el Señor, deben volver a subir. No es el permiso de la complacencia, sino más bien de la disciplina continua. Las lecciones deben profundizarse más, deben cosechar lo que han sembrado, pero nuevamente su sangre fluye libremente. Y otra vez, la derrota y la humillación son su porción.
De hecho, están perplejos. Han preguntado quién debe subir y luego deberían subir. Y argumentan que solo por simple obediencia han ido a la batalla y ahora están vergonzosamente derrotados. Tenemos el secreto. Fue la mano castigadora de Dios sobre ellos. Se habían unido en una liga con todas las naciones bajo una sola cabeza. Y también en una liga de religiones, sin duda también bajo una sola cabeza. Tratando así de hacer una unidad ellos mismos, después de haber fracasado en mantener la única y verdadera unidad que Dios había hecho. Por lo tanto, se entregan a morderse y devorarse unos a otros, y así aprender que no hay unidad sin dependencia de Dios. Solo consiguen destruirse unos a otros. La tribu, el número más pequeño, parece tener éxito, lo que demuestra que el Señor ha intervenido en la controversia. Quiere que vean que son igualmente culpables, como Benjamín, de la muerte de la concubina. O traducido a un lenguaje antitípico, el Señor considera a todas las naciones igualmente culpables de la caída del catolicismo romano, porque habían unido sus manos en compañerismo, desechándose así toda sujeción a Dios y a su palabra. La segunda derrota parece más eficaz que la primera, como el Señor sabía, lo haría, porque ahora el pueblo no solo va a llorar, sino que esperaría en silencio ante el Señor y finalmente ofrecería holocaustos y ofrendas de paz, ayunando ese día hasta la tarde. Comienzan a descubrir que Dios tiene una controversia con ellos, así como con Benjamín, y se humillan bajo la mano poderosa de arrepentimiento, y son oídos por Dios, y obtienen la seguridad de que Benjamín recibirá su castigo mañana. Y así llega la victoria al tercer día, pero es una victoria triste, muy triste, con la que no hay ningún canto alegre relacionado. No se encuentra a María ni a Débora levantando una voz de triunfo. Todavía no hay más que llanto, y ahora es tanto por su victoria como antes por su derrota. Reivindican su indignación e ira contra la conducta de Benjamín, y luego celebran la victoria con lágrimas. Finalmente se dan cuenta que es su hermano, Benjamín, a quien están aniquilando. Queda un débil remanente de 600 que se refugian en la roca Rimón. Todos los demás miembros de la tribu habían perecido, hombres, mujeres y niños, y a menos que se encontrara algún remedio, los 600 también debían morir. Porque todas las tribus han hecho juramento de no permitir ningún matrimonio con Benjamín, y por lo tanto, Israel estaría compuesto solo por 11 tribus en lugar de 12. Pero ese mismo día habían hecho otro juramento, que todo aquel que no subiera al Señor en Mizpa sería ejecutado. Capítulo 21, versículo 5. Así que ahora ven que con un poco de ingenio pueden lograr que un juramento contrarreste el otro, porque los habitantes de Jabes de Galaad no asistieron a su asamblea, por lo que deben sufrir con sus vidas por su neutralidad. La ley de los medos y de los persas que no puede ser quebrantada. El pueblo guardará religiosamente los juramentos que primero exigían de destrucción de una tribu y ahora exige el aislamiento de una ciudad para salvar a la tribu de la extinción. Las heridas deben ser curadas con la espada que hasta ahora se usaba con demasiada libertad. Un juramento insensato contrarresta el efecto del otro. El pueblo no puede, y no lo hace, llevarlas a cabo consistentemente. Si lo hubieran hecho, tanto la ciudad como la tribu habrían perecido. Ahorran perdonando 400 doncellas, como si esto no fuera tanto una ruptura de su juramento como si hubieran salvado la ciudad. Los niños inocentes deben morir, pero las 400 doncellas podrían vivir. Puede resultarles útiles, feliz inconsistencia, ya que al menos algunos se salvan. Pero aún así el plan solo tiene un éxito parcial. Las jóvenes afligidas, sin duda, por sus parientes asesinados, no son suficientes. Así, otros deben sufrir para que cada hombre pueda tener una esposa. Una fiesta del Señor brinda una oportunidad para servir a este respecto. Aconsejan, se aprovechan de ello para saquear y así convierten su alegría en luto. Los lazos humanos más estrechos se rompen para que puedan mantener su integridad como nación de honor y respetar sus leyes y estatutos. Nunca parece que se les ocurra que algo pueda estar mal en sus juramentos autoimpuestos. Por lo tanto, el libro termina con tristeza. Sin embargo, ¿habías preguntado a estos israelitas, después de que todo el derramamiento de sangre y la rapiña terminaron, en cuanto a la causa del problema? Cada uno habría asegurado que al menos habría hecho lo correcto. ¿Es esto
lo que queda resonando en nuestros oídos al final. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Capítulo 21, versículo 25. Pues Micaía tenía razón con sus dioses falsos y su religión. Su madre tenía razón en la participación en esta piadosa idolatría. Los danitas tenían razón al robar todo lo que querían, dioses, sacerdotes y herencia. ¿No deseaban ellos instrucción religiosa? Querían estudio bíblico. Las tribus hicieron bien en hacer juramentos y también en evadirlos. Todo el mundo tiene razón. Nadie tiene la conciencia culpable, nadie es convencido de pecado. Pero la aplicación es lo que especialmente nos preocupa. Así, a manera dispensacional, la guerra antes mencionada con sus efectos desastrosos representa, como hemos señalado, una ruptura seria en la próxima Liga de las Naciones. Porque viene, aunque ahora parezca muerta, pero tendrá una resurrección como también la tendrá su primer emperador. Las naciones que simpatizan con Roma se levantarán contra aquellos que la destruyeron y los dominarán y derrotarán en la batalla. De ese modo, la liga quedará prácticamente interrumpida. Las mismas naciones que diseñaron la plataforma de paz con la consolidación y unificación de las naciones como su fundamento son las que tienen éxito. Pero esto no causa alegría, sino todo lo contrario, porque la Liga de Paz ha fracasado. Fue formada para mantener y hacer cumplir la paz. Hicieron un juramento a tal efecto y ahora no hay paz. Sin embargo, hay una salida. Deben tener una Liga de Naciones a cualquier costo para cualquiera. Se ha formado y ha tenido éxito durante algún tiempo y debe continuar incluso si se aboliera el poder de Roma y su soberanía. La Liga debe vivir. El mundo lo exige. Así que se reúnen de nuevo, aunque de alguna manera no entendemos o no entendamos todos los detalles de su reconstrucción y resurgimiento, pero lo que sí entendemos es que el mundo seguirá adelante con su falso milenio, adorando a su falso Cristo, hasta que Jesús, con sus santos, sea revelado desde el cielo. Las naciones rápidamente arreglarán sus diferencias en cuanto a su religión, cuando la vieja ramera esté fuera de la silla, sin tener ya más la rienda o el control. Entonces la apostasía se desarrollará rápidamente porque las 3 medidas de harina serán todas leudadas. Se abandonará toda la verdad acerca del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la palabra revelada de Dios. Este es el momento en que Pablo nos dice que, y por esto Dios le enviará fuertes engaños para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versos 11 y 12. Serán tan engañados por Satanás que lo van a aceptar, revestido de humanidad como el Cristo. La paloma de la paz aparentemente habrá posado sobre la tierra, reinará la armonía. Las inconsistencias serán cubiertas con un manto de caridad, es decir, amor. La gente casi se engañará a sí misma pensando que está bien, y esto es justo antes del final de ese día malvado. Pero todo lo anterior no figura en el tipo. Allí se nos da una visión de las condiciones al final de este libro, que es figurativa tal como Dios las ve justo antes de que el rey sea revelado desde el cielo. Se nos informa que la causa de todos los problemas, las tribulaciones, el derramamiento de sangre, el dolor y el pecado manifestados al final es sencillamente que el rey no está en la escena. Dios aún no ha puesto a su rey sobre su santo monte de Sión. Salmo 2:6. Y la paz y la seguridad ante su revelación son solo destrucción repentina. Así podemos entender el porqué del continuo refrán: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Capítulo 21, versículo 25. Así hemos llegado al final de este maravilloso libro, el cual está lleno de instrucción para nuestra vida espiritual. Hemos contemplado muchas escenas, las cuales nos han hecho reflexionar y meditar sobre los eventos futuros mediatos e inmediatos, y de prestar bien atención en nuestra preparación en esta edad que se está cerrando. Gracias a Dios por su don inefable. Gracias por haber compartido junto a nosotros esta bendición de la palabra de Dios. Prontamente, Dios mediante, nos encontraremos en una nueva cita con el desarrollo de otro estudio de la palabra de Dios. Por su atención, muchas gracias. Y el Señor los bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén. Maranata.